Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el curso, vamos a empezar el tercer módulo, Sistema de Información Geográfica. Mi nombre es Eduardo Portugués, especialista en Sistema de Información. ¿Sí? Y vamos a iniciar este módulo haciendo una revisión de la historia, cómo es que inició este tema de los sistemas de información, o los primeros indicios que tenemos del sistema de información geográfica. En el año 1850, la enfermedad del cólera no era muy bien entendida. Hubo un doctor en Londres, el doctor John Snow, que había concebido, estudioso de esta materia, de esta enfermedad, había concebido que había un patrón, un comportamiento en la infección de esta enfermedad. Él había hecho sus indagaciones, sus averiguaciones, y había llegado a una conclusión de que la gente que se afectaba de esta enfermedad era porque consumía de algún brote de un pilón de agua de ahí. Él empezó a estudiar, empezó a hacer este análisis. Hablo del año 1850, ¿no? Y empezó a graficar. Empezó a graficar cómo es que él entendía este comportamiento de las personas. Tuvo 578 muertos por cólera. Agregó en este mapa 13 bombas, ¿cierto? Entonces él empezó a graficar en un mapita sus calles, las gentes, cómo provenían, ¿no? Hizo su escala, lo graficó bonito y empezó a tener comportamiento de cómo es que se comportaba esta enfermedad, ¿no? Ahí tienen el link en la parte de abajo. Y ese es uno de los primeros indicios de cómo es que nuestra civilización empezamos a usar herramientas de sistemas de información. ¿Sí? Hablo antes del año 1900, ya había algún tipo de manejo de información, y quiero empezar de esta manera el módulo. Lo importante que es manejar información, ¿sí? ¿Qué entendemos por un sistema de información? ¿No? Entendemos que son programas diseñados para representar y gestionar grandes volúmenes de datos acerca de ciertos aspectos del mundo real, ¿no? Programas que me permiten manejar datos, manejar mapas, manejar información, representarla y ubicarla en cierto lugar, referenciarla o georreferenciarla. Y esta información que yo puedo manejar, obtener de distintas fuentes, ¿para qué me puede servir? ¿No? ¿Para qué me puede servir saber de dónde, como el ejemplo anterior, de dónde proviene la gente, hacia dónde se dirige, ¿no? Y cuál es su tránsito, cómo se comporta la enfermedad, qué tiempo tiene de exposición, ¿no? Esta información, básicamente, el manejo de base de datos, el manejo de imágenes satelitales, el manejo de información geodésica, topográfica, el manejo de esta información va a ser para mí una herramienta esencial para tomar decisiones. Tomar decisiones en base a información con calidad, información primaria, información de buena fuente, información válida y sobre todo información que sea oficial. Esta información va a ser mi apoyo, va a ser mi sustento para que yo empiece a tomar decisiones acerca de mi actuación en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en gestión territorial, en gestión ambiental, recursos naturales, ¿no? Un montón de campos de la ciencia que me permite esta herramienta tomarla de apoyo para ir hacia adelante. Estos sistemas de información geográfica, estos SIG o estos GIS, estos softwares, esta herramienta manejada a través de software,
me permite integrar mucha información. Yo puedo tener muchas fuentes de información, puedo tener libros digitales, reportes estadísticos de entidades como INEI, mapas del PET, mapas de COFOPRI, mapas del IGN, mapas urbanos, mapas temáticos de ministerios, todo tipo de bases de datos generada en alguna municipalidad, base de datos prediales, base de datos urbanas, base de datos que sirven para después calcular el valor del impuesto predial que debe pagar un poblador. Toda esta gama de información, fotografías aéreas, imágenes satelitales, estos sistemas tienen la capacidad de toda esta información manejarla, integrarla y modelarla de alguna manera para representar algún resultado que yo quisiera obtener de ellas, y de esta manera apoyarme y tomar decisiones. Por ejemplo, esta gestión de información a través del sistema de información geográfico, por ejemplo, la puedo aplicar en el entorno territorial, ¿no? Tener información parcelar, información catastral de un distrito dado. Si empiezo a manejar información y empiezo a identificar cuáles son las zonas por donde este distrito, este poblado está creciendo, puedo empezar a determinar cuáles van a ser mis zonas de expansión urbana. Si manejo esa información, si saco a mi gente de la municipalidad de catastro a que me actualice la información catastral y me traiga datos nuevos, datos actuales de la ubicación de las zonas de consolidación nuevas, invasiones o zonas en preconsolidación, zonas que pueden ser con el tiempo objeto de programas de viviendas, programas de habitaciones urbanas, programas o zonas de expansión urbana, o zonas rurales, zonas de expansión rural, zonas nuevas. Puedo gestionar mi territorio a través del manejo de información. Los recursos naturales, los mapas temáticos, toda la información se puede gestionar, se debe gestionar para tomar decisiones. ¿Sí? Pero estos sistemas de información no aparecen del aire, no aparecieron un día en el año tal y que lo creó el creador del ArcGIS, dijo ya esta es la herramienta y de acá para adelante. No fue tan brusco, hubo un proceso, hubo una transición, y estos sistemas se apoyaron en temas también ya manejados. Las herramientas CAD, los AutoCAD, la cartografía automatizada, cartografía automática. Antes del CAD se dibujaba a cangrejo, estilógrafo, se dibujaba sólidos a mano. Con el ingreso de la cartografía se dejó de trabajar en planchetas, se empezó a representar información cartográfica cada vez más automática. Y así como los mapas, también nos apoyamos en los grandes gestores de base de datos, ¿no? Lo que hacen el SQL viene de muchos años atrás, pero en otros programas de manejo de grandes bases de datos, los Fox, los Informix, todos los sistemas que manejaban datos, bueno, ahora los decimos antiguos, pero son manejo de base de datos, son los que han servido de soporte para que estas herramientas GIS tomen lo mejor o tomen lo que les es útil de ellas y los lleven a su plataforma y los hagan manejar planos, manejar información automatizada, fotografías aéreas, imágenes satelitales, manejar las bases de datos, manejar la base de datos del INEI, que antes era en plano, ahora la podemos representar con mapas. Nuestras estadísticas de información demográfica ya la manejamos en mapas. En la página web del INEI lo podemos encontrar. Entonces, el mayor apoyo que tienen estos sistemas está en estos otros componentes. Por ejemplo, el AutoCAD es un programa para hacer planos topográficos, urbanos, de viviendas, pero el SIG
ya maneja mucha más información que lo que trabajaba el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD podía de repente sernos fácil, ágil, rápido si manejamos la información de una casa con sus pisos, no se hacía complicado. Pero si queremos manejar la información de la casa con sus pisos, de todo un barrio, de todo un sector, de todo un distrito, ya el CAD se hace pesado, ya no es tan ágil. Bueno, el SIG no tiene este tipo de problemas. El SIG maneja mucha más cantidad de información y tiene muchos más métodos de análisis espacial para manejar esta información. Y tenemos que sumarle a ello la capacidad que tiene el sistema de información para integrar datos georreferenciados, mapas, planos, base de datos, y realizar operaciones de análisis espacial, consultas de base de datos. El SIG tiene además esa opción. Claro, el CAD en su momento se empezó a acercar, ¿no? El CAD también hace GIS, el AutoCAD Map también hace un poco de GIS, en su mismo entorno plano del AutoCAD, su entorno de dibujo del CAD, ya podemos manejar base de datos, sistema de referencias de coordenadas, manejamos información y publicábamos en MapGuide información espacial con base de datos. ¿Bien? Es una herramienta válida. Un SIG maneja información, maneja base de datos y nos permite compartirla. La cartografía. La cartografía de alta calidad, pues la cartografía como tal, o sea, no maneja topologías. Yo puedo dibujar el contorno de una vivienda en mi AutoCAD, puedo dibujarla y puedo dibujar y seguir dibujando y seguir dibujando, y el AutoCAD no va a saber darse cuenta de por sí que este elemento se está cruzando con él mismo n veces. El CAD no maneja topología, no podría decirme si en un reporte cuánta información la tengo superpuesta. Me permite cortarlo y editarlo, pero decirme o manejar topología, el CAD todavía no la ha manejado. ¿Sí? El GIS ya maneja topología. Los mapas son simplemente dibujos. Para la cartografía puede ser que sí, para los GIS ya no son solamente dibujos, es información, son entidades gráficas que manejan los GIS. De tres tipos podemos encontrar. Tenemos el punto, la línea y el polígono. Tres tipos de entidades que podemos representar. Este tiene un ID y un nombre único. Coordenadas X, Y. Tengo que dar espacio. Este tiene X, Y de inicio y de fin. Tengo un trayecto, tengo una distancia. Y este de acá tengo también las coordenadas, tengo la distancia de vector en vector y tengo el área. Tres entidades que puedo graficar yo a partir de la cartografía. Y los sistemas gestores de base de datos son sistemas que manejan grandes volúmenes de información, diseñados para manejar bases de datos. Por ejemplo, la base de datos del INEI, la base de datos de aquí en Banco de la Nación, del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Hablamos de instituciones educativas. En el Perú hay más de 108.000 entidades educativas. Cada ella maneja su propia información de recursos, docentes, alumnos de primaria, secundaria, inicial, toda esa información en grandes gestores de base de datos, ¿sí?
Los sistemas de información han evolucionado a partir de los sistemas anteriores, como comentábamos, ¿no? Los SIG se han apoyado, o el SIG se ha apoyado en sistemas como el AutoCAD, por ejemplo. Yo me recuerdo de la versión 12, 14, 16, R2, R4, hasta la 2016. El CAD ha migrado en MAP, Civil, ya LAND ya no se usa. Survey ha seguido evolucionando. Y entra ya a tallar también el tema de la teledetección, ¿no? La teledetección, ¿qué cosa nos permite? Una rama de la geomática, una especialidad de la geomática que nos permite el tratamiento de información gráfica denominada ya para estos aspectos información raster, información como fotografías aéreas, imágenes satelitales, ortofotos, ¿no? Información obtenidas a través de un sensor de una porción del territorio o del suelo, de sensores tipo satélites que están en el espacio tomando fotografías de alguna parte de la Tierra, o aviones tripulados o no tripulados tomando fotografías aéreas de porciones de tierra también. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener información, graficarlas, y esa información graficarla, ¿no? Graficarla, poner un sistema cartográfico, añadirle una base de datos, ¿no? A través de esta información. Entonces empezamos a trabajar y manejar y gestionar información a través de estas tres soportes que tiene el sistema de información geográfico. ¿Qué es y qué no es un sistema de información geográfico? Por ejemplo, un SIG no solo es un sistema para dibujar mapas, ¿no? No es que solamente me sirve para yo hacer mi mapa, ponerle colorcito, que se vea bonito, mi reporte con su leyenda, ¿no? Ahora yo hago mi mapita, le pongo norte, le pongo una escala, le pongo una leyenda, le pongo el símbolo, características, ¿no? El SIG no es un sistema, cualquiera que sea los software, para hacer mapas, ¿no? El SIG o las herramientas SIG nos deben servir como herramienta para analizar el territorio, ¿no? El mapa resultado es el reporte de lo que queremos plasmar, la idea que queremos plasmar acá en un mapa. Pero el SIG, la herramienta, no es una herramienta de análisis de información, que nos va a pedir identificar qué, relaciones espaciales, ¿no? Relaciones espaciales, como comentaba hace un rato. Si tengo unas manzanas en mi centro poblado, mando a mi equipo de campo a hacer verificación y encuentro que acá aparecieron este año 3 viviendas más. Entonces, ¿qué me permite el SIG? El SIG, claro, actualiza mi mapa, pero el contexto de manejar esta información, ¿cuál es?
tengo una zona de expansión urbana y de repente tengo potencialmente muchas más áreas de expansión y debo de reglamentar su ocupación a través de algunas medidas de habilitación urbana, formalización predial. La información que yo tengo y manejo me debe servir para yo tomar una decisión, determinar, analizar información. El fin no es obtener un mapa. El fin es que yo pueda analizar información, que yo pueda gestionar información. La herramienta lo que me va a permitir es integrar información, poder integrarla en un solo sistema, una sola herramienta, y yo pueda manejarla, manejar capas de información, manejar reportes, que el resultado que yo esté obteniendo lo voy a poder presentar a un directorio para tomar alguna decisión. En este caso, si es una zona de expansión urbana, el resultado lo voy a poder presentar yo de repente a mi gerente de desarrollo urbano y vamos a promover alguna ordenanza. ¿Para qué? Para reglamentar habilitaciones urbanas. Me puede servir. Otro ejemplo es un SIG. No almacena un mapa. El SIG guarda datos vamos a representar una base de datos espacial, un sistema de base de datos, y acá adentro ¿qué cosa puedo guardar yo? Puedo guardar mapas, fotos, estadística, simples tablas, imágenes satelitales, datos de GPS, datos topográficos, estudios, y N cosas. Puedo almacenar todo lo que yo desee. O sea, el fin de manejar y de gestionar información no es un mapa. Este es un reporte, pero el sistema me permite gestionar información. Para eso yo construyo, actualizo, mantengo un sistema de información para manejar información, para gestionar información. Y algunas de las maneras que tengo yo para dar mi resultado son reportes, mapas, lo que yo desee. La utilidad de un SIG es variada, ¿no? Ya hablamos acá, gestión de información con fines catastrales, con fines urbanos, con fines sociales. Hay análisis demográfico sobre población, planeación, ingeniería de repente. Si por acá tengo una carretera, puedo diseñar otra carretera, puedo diseñar un campo de fútbol, puedo hacer análisis de repente de mercadotecnia. Acá tengo un mercado, acá tengo un colegio, acá tengo un centro de salud. Sí, algún comerciante quisiera poner un negocio. ¿Dónde pongo mi negocio? Voy a poner una librería. ¿Puedo ponerla acá? Sí, la puedo poner ahí. ¿Puedo ponerla acá? Sí. ¿Puedo ponerla acá? Sí. Acá donde yo quiera. Sí. Pero si yo manejo información adecuada, debo darle el dato adecuado. Si tú quieres poner una librería, amigo,
debes ponerla cerca a un colegio. Esos van a ser tus lugares óptimos. Si quiero poner una farmacia, ¿también las pondré ahí? No. ¿Dónde la pongo? Cerca a un centro de salud. Si quiero hacer un comercio, soy un contador y quiero poner mi estudio contable, ¿dónde lo pones cerca? ¿A un centro de salud? No. ¿Lo pones cerca a un colegio? Si lo pongo cerca a un mercado, tendré potencialmente una cartera de clientes mucho mejor que los demás, ¿no? Todo lo que puedo obtener yo gestionando adecuadamente información. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información geográfico? Como ven en la pantalla, tenemos los usuarios, somos nosotros, los datos, la información, los métodos para manejar la información, el software y el hardware, nuestro principal soporte. Un SIG es una herramienta de hardware, software, métodos, personas y datos que facilita la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelamiento, representación y salida de datos espacialmente georreferenciados para resolver problemas complejos de planificación y o gestión. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquito más acá. Hardware. ¿A qué nos referimos con el hardware? El hardware es nuestro soporte informático. Hablamos de computadoras, hablamos de la computadora PC, una computadora compatible. PC significa personal computer. Una computadora personal, todo el mundo tiene en casa, es una computadora. Una estación de trabajo, una workstation, es una computadora ya diseñada con fines más específicos para manejo de información. Una computadora, una laptop puede ser también puede ser una laptop. Y esta computadora están enlazadas ¿a dónde? A un sistema de redes, una red corporativa, de repente en el trabajo, en un sitio, y están amarradas a un servidor. Hay un servidor de base de datos, un servidor de datos únicamente, un servidor de mapas, un servidor de fotografías aéreas, distintos servidores. Y estos servidores reciben también información también de fuera, ¿no? Como los satélites o a través de GPS, estaciones base, estaciones colocadas en ciertas partes del territorio donde nos remiten información, como estaciones de repente hidrometeorológicas de Senami, la red geodésica del IGN, ¿no? Que constantemente transmite información. Esa información también proviene a través de un equipamiento, ¿cierto? Y toda esta información se va a soportar o va a ser manejada por nosotros, claro, pero a través de software SIG. ¿Cuál es la diferencia en el hardware que hablábamos entre una computadora y una computadora personal y una workstation? Una computadora workstation, una estación de trabajo, está diseñada para manejar volúmenes de información, más volumen de información que una computadora personal. Una computadora personal maneja información, pero no grandes volúmenes. Ya la workstation maneja grandes volúmenes de información, tiene mucho más capacidad, tiene mucho más memoria en banda 1, banda 2 o memoria caché para manejar información temporal. Cuando manejemos imágenes satelitales, fotografías aéreas o hagamos diseño, vamos a necesitar ese soporte. Si lo hacemos en una computadora personal o una laptop normal, ese manejo de información va a decaer. No se va a poder, o va a ser muy lento el manejo de esa información. Por eso se han hecho computadoras especialmente diseñadas para levantar grandes volúmenes de información. Y la diferencia también la podemos ver, por ejemplo, en el precio. Una computadora personal está entre los promedio $1,000, mientras que una estación de trabajo, una workstation, está sobre los $4,000, $5,000. Hay bastante diferencia, justamente porque su uso, su utilidad es también distinta, ¿sí?
Pero la computadora sola no hace el trabajo. Esa computadora maneja información y esa información proviene desde fuera o desde dentro de la organización. Si es desde dentro, puedo tener yo un servidor que almacena la información y desde acá la manejo. Y ese servidor también tiene que tener una capacidad alta, buena, ¿no?, de almacenaje y de manejo de información. Un servidor con buena capacidad, un servidor en Windows, en Unix, en Linux, que maneje información y se asegura. Y además de mi computadora y el servidor, debo tener yo un canal de comunicación que es mi red de datos. Es mi red de datos que también tiene que tener y ser fuerte, preparada para manejar grandes volúmenes de información. Las cableadas de redes se caracterizan por protocolos. Actualmente estamos usando protocolo 7, protocolo 8 en el estado y en el mercado común. Por decir una idea, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro speed, en nuestro internet local, en las cabinas de internet, el tipo de cableado que usan es tipo 5, 5A. Difícilmente usan el tipo de cableado 6, difícilmente. El cableado corporativo que se usa en una institución pública, privada, hoy, si se implementa hoy, está sobre tipo 7 o tipo 8. O sea, hecha para manejar volúmenes de información, porque además esa red de datos, ¿qué cosa debe llevar? El correo electrónico de la entidad, debe llevar nuestra base de datos, debe llevar la página web, debe llevar información que se transfiere de usuario en usuario, debe llevar mucha más información. La misma red de telefonía, ya la telefonía normalmente se usa a través de internet, sus teléfonos fijos se para telefonía, pero usan la red de datos para comunicarse. Tenemos algunos periféricos más para el trabajo y manejo de información. Por ejemplo, si yo quiero imprimir un reporte, no sé, un mapa de un distrito, necesito una impresora grande, ¿no?, muy grande, mediana, tamaño A1 para tamaño A0, más grande que un A0. El papel especial para ese tipo de mapas, me refiero al tamaño. Empezamos a tener ya demanda de recursos como plotters de gran tamaño o plotters más pequeños de escritorio, tipo tamaño A1. Esos son los medios por los cuales nosotros vamos a poder imprimir nuestros mapas a colores bonitos, grandes, legibles, que se entiendan, con toda la información que hemos podido recopilar y que la vamos a plasmar en nuestros mapas de manera ordenada para que se entienda lo que estamos mostrando. Tenemos también unas fuentes de datos como son los GPS submétricos, GPS navegadores, que tienen cada quien sus características, ¿no? Unos son con más precisión que otros, porque la utilidad también es distinta de unos para otros. Hay GPS que necesitamos solamente para georreferenciarnos aproximadamente en algún lugar. No necesitamos tener la certeza de si estamos en nuestra posición con un margen de error de menos de 1 metro, que esté acá y esté haciendo un estudio distrital. No va a ser significativo ese margen de error. Si estoy haciendo un estudio, un levantamiento topográfico para hacer una inscripción predial, o sea, sí es importante que tenga precisión mi equipo, tanto mi estación total o el 20 GPS. Hay tipos y se diferencia más que todo por la precisión, ¿no? Dependiendo del trabajo que haga, voy a necesitar el equipo adecuado para ese trabajo. Los satélites, que también hay una constelación muy grande en el mercado, satélites que toman en base a sus sensores información más relevante para estudiar suelos, estudiar vegetación, estudiar N tipo de cosas, ¿sí? Hay una gran variedad. Toda esta información se soporta en software. Software GIS, realmente en el mercado no hay mucho. El más popular, el más usado, el más comercial es el que provee la empresa Esri a través de sus productos. ArcGIS.
y todos sus módulos, ¿no? 3D Analyst, Spatial Analyst, Networking, todos sus módulos. El ArcGIS es el más popular, pero tampoco es el único. Tenemos algunas alternativas en software libre, por ejemplo el QuantumGIS, el GBSig, que son los más populares. El software licenciado y el software libre. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja o desventaja de usar uno de otro? La diferencia más marcada es que, bueno, el licenciado tiene un costo anual de mantenimiento o un costo por obtenerlo. El software libre no, entras a internet, lo descargas y ya empiezas a usarlo. El software GIS licenciado cuenta con un soporte técnico bastante generoso, bastante grande en la red. El software libre tiene poco soporte. ¿Qué significa tener soporte? Si por ejemplo yo estoy trabajando en mi ArcGIS y tengo una duda, tengo un problema, ¿no? ¿Cómo hago para tener este resultado? No me sale este resultado. Fácil, entrar a algún foro, entra al foro de ArcGIS el oficial, lanzas la consulta y en el mundo algún usuario te puede responder en el momento. O llamas al área de soporte de Esri y te brinda soporte, te da una ayuda. Lo tienes ayuda, tienes soporte, pero en el caso del software libre ya no es así. O sea, ahí está la herramienta, úsala. Tengo un problema en tal o cual tema, googlealo y si alguien lo tiene, bacán. La comunidad no es tan grande como la de ArcGIS, la comunidad es un poco más limitada. En Latinoamérica al menos estos dos se están dando bastante, pero a comparación del otro su soporte es mucho más grande. Entonces entrar acá, personalizar, desarrollar, utilizar, te segmenta un poco, hacer el grupo pequeño contra el grupo grande, ¿no? Pero básicamente en cuanto a herramientas o utilidades manejan lo mismo, lo deben manejar lo mismo, ¿cierto? Pero así como está el software para manejar la información espacial, también tenemos el software para manejar la base de datos. Tenemos el SQL y tenemos el Oracle. Entre el software licenciado, pero también tenemos software libre, que es el PostGIS, el Postgres, que también son muy populares, muy comunes. Ahí sí está más equiparada la cosa. Sí tenemos la misma cantidad casi de usuarios, solo que el Oracle es mucho más caro que el SQL y también es mucho más seguro. ¿Sí? Sistemas operativos, no digamos que tenemos mucha cantidad, pues sí tenemos, ¿no? El clásico Windows, el Linux, los Unix y unos especializados del ArcGIS. Básicamente se trabaja sobre Unix, Linux y Windows. Software para redes, los que provienen mismo con sus proveedores de datos, no tienen cantidad. Ahora conversaremos un poquito sobre los usuarios de esta información. ¿Quiénes son los usuarios de esta información? Como ven allá, tenemos administradores, tendremos gerentes, tenemos programadores, técnicos, analistas, para englobar todo eso de ahí. Todos estos usuarios no tienen los mismos roles dentro del manejo de la información. Todos no deben tener la misma capacidad de
decisión dentro del sistema. Hay algunos que están autorizados a modificar información, o actualizarla. Hay otros que están diseñados para generar herramientas. Otro está para revisión de resultados, gestión de la información, y estos son los administradores o los grandes custodios de información, que son los que deben de custodiar, de velar porque la información se mantenga intacta, se mantenga actualizada, no que la actualicen ellos, pero de que se mantenga, se contenga, que los reportes de los gerentes estén cuando deban estar en el sistema, que los programadores generen herramientas, se validen, lo validen y lo puedan publicar. Los técnicos, que son los que procesan la información, la ingresan al sistema, y ellos, que son los que gestionan esta información, toda la información que hay dentro, ¿para qué? Tener resultados. Todos esos roles deben estar y son un componente primordial de un sistema de información geográfico. Datos. Como hablábamos, tenemos datos, hagamos un momento, punto, línea y polígono. Esos son datos vectoriales, ¿cierto? Y un mapa, por ejemplo, una fotografía aérea, es un dato raster. Esta información vectorial tiene asociado, ¿qué cosa? Tablas que pueden contener atributos de esta información, y a la vez puedo tener fotografías, datos, todo lo que pueda tener: tablas, mapas, fotos, estadísticas, más satelitales, datos de GPS, datos topográficos, estudios en general que puedo tener y manejar dentro de mi sistema de información. ¿Y cuáles van a ser los métodos para manejar toda esa información? Las guías, por ejemplo, guían los estándares, por ejemplo, de información para el manejo de información geográfica. Es la 19101, si no me equivoco, la ISO, si no me equivoco es esa. El manual, por ejemplo, no es manual, pero es una directiva, por ejemplo, la directiva del 2011 del IGN, que dice que el sistema PESAT 56 ya fue derogado, y a partir de ahora todos debemos usar el WGS 84 como sistema oficial en el Estado peruano. Pues un procedimiento, unas guías, por ejemplo, guía para elaborar mi zonificación económica y ecológica. Está la guía cómo manejar la información, cómo debo organizar la información, cómo debo tener los resultados, a qué escala debo de tener mis resultados, manejo información a qué escala debe estar. Todas esas guías, métodos, los procedimientos para hacer formalización de la propiedad informal, cómo hacer su diagnóstico de territorio, o lo que hace COFOPRI. Son todos los procedimientos que se deben de seguir con el manejo de información y para el resultado que se espera de esos estudios. Todos esos métodos, dependiendo de la aplicación para lo que se le quiera dar, son los métodos que hablamos en esta parte como un componente de un sistema de información geográfico. ¿Qué preguntas son las que puede responder o debe responder primordialmente en la planificación un sistema de información geográfico? ¿No? Por ejemplo, la localización. ¿Dónde está?
dónde está un elemento. Tengo coordenadas, tengo un punto, un sitio. ¿Qué cosa hay en ese sitio? ¿Cómo obtengo información de ese lugar? ¿No? La condición, ¿no? ¿Dónde más se cumplen estas condiciones de ubicación? ¿Dónde hay algo en condiciones A, B? Por ejemplo, esta casita está ubicada en una zona que es susceptible a ser deslizada, de repente también por huaicos. ¿Qué cosa hay en esta zona que es susceptible a que haya huaicos? Acá, en estas zonas azules, son zonas que tienen condiciones para que haya huaicos. Y en estas zonas rojas, zonas susceptibles donde puedan haber tsunamis. Son zonas identificadas. Entonces, ¿qué cosa hay? ¿Cuántas personas, casas o qué cosa hay dentro? Una herramienta, un sistema de información de tener la capacidad de poder responder esta pregunta. Si tengo la información que he colectado de este lugar, debo saber en determinadas áreas, me debe decir cuál es el volumen de esa información, pero cuál es el área de esa información, de ese terreno. Dentro cuántas viviendas hay, cuántas personas hay, cuántas instituciones educativas, cuántos centros de salud. Si vemos el ejemplo anterior, de repente son tendencias, ¿no?, que ha cambiado desde el último catastro, por ejemplo, donde hay más zonas de expansión urbana, donde hay más zonas donde se puede hacer habitaciones urbanas y todo eso. Rutas, ¿no? ¿Cuál es el camino óptimo para llegar a tal o cual ubicación? Si estoy de repente en una zona alejada, ¿cómo llego más fácil a mi destino? ¿Cuál es la ruta más libre? De repente en una zona urbana, ¿cómo llego más rápido de San Isidro a Miraflores? Voy por el Sanjón, voy por la avenida Arequipa, voy por República de Panamá, ¿no? Esa información la debe estar cargada en el sistema, pero el sistema me debe tener esa agilidad, esa facilidad de darme todo ese tipo de información, darle al usuario. ¿Qué pautas, qué modelos pasaría si pasa eso? O sea, yo tengo este modelo de acá dijimos huaicos. Oye, pero esto quiere decir que todo el tiempo hay huaicos. No, la zona es posible. Y esto que se va a activar si empieza a llover mucho, sí. Y si llueve, solamente esto se va a afectar, o si llueve, más zonas se van a afectar. Se pueden afectar. Yo puedo hacer modelamiento, puedo hacer un GIS de repente predictivo. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si se corta el agua? Si no hay agua, con ese valle, ¿qué pasaría? Hacer simulaciones de repente hacia el futuro. Si tengo los datos de estaciones hidrometeorológicas, tengo el dato de la estación, tengo el registro de caudal, tengo el registro de precipitación, tengo el comportamiento de esa estación durante todo el año, sé cuál es su masa de agua, cuál es la capacidad que transporta, y de repente puedo determinar, o la autoridad competente puede determinar cuánta capacidad, hasta qué capacidad de agua puede portar ese caudal, esa cuenca, perdón, esa sección del río.
dónde podría haber un tipo de alarma, alerta. Este es su normal. Puede ser un nivel de alerta. Y este es ya una emergencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa si sale la normal? ¿El área del río sería la misma? ¿O crecería un poco por acá, más por acá? ¿Cómo crecería? No, ese si pasa la alerta, pero si pasa la emergencia, ¿cómo sería? De repente todo se inundaría, ¿no? El manejar volúmenes de información me puede llevar a tener estos resultados. Debería llevarme a tener estos resultados si manejo buena cantidad de información y información buena, obviamente. Vamos a pasar ahora a ver datos geográficos. Les debería preguntar si tiene alguna pregunta, pero creo que no la tiene. Y si no, la colocan en la parte de abajo de su vista. Los datos geográficos. Conocer la naturaleza de los datos geográficos supone una tarea previa al manejo de cualquier sistema. Si yo voy a generar un sistema de información, debo tener una idea de qué cosa voy a representar, a obtener, ¿no? Quiero hacer vamos a regresar, un sistema de información catastral. ¿Y qué información debo de manejar para esto? Debo saber el número de viviendas del último catastro, ¿no? O unidades catastrales que se supone que tiene la municipalidad. Esta información, ¿quién la genera? La debe generar la municipalidad. Debe saber el nombre de las calles. ¿Quién lo debe tener? La municipalidad. La numeración de las calles o viviendas. Debe tener la municipalidad. La información de población, ¿quién la debe tener? La información de población la debe generar, la debe manejar y la debemos obtener del INEI. La información, por ejemplo, parte de la población, la información de bienes de equipamiento urbano debe estar en una parte en la MUNI, otra parte en registros públicos, alguna otra parte en quién, sectores, ¿no? Sectores, hablamos de educación, salud, la iglesia, parques es nuestro, ¿no? Todo el equipamiento urbano. ¿Qué debo saber, conocer? ¿Deben salir? El número de sectores distritales. Debe saberlo la MUNI. Y así, toda la información que estoy manejando se maneje. Con toda esta información, cuando tenga toda esta información, no, de repente sus planos de formalización
y si tuviera la foto de los predios. Eso sí, ¿quién lo tendrá, no? La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de abstracción para pasar a la complejidad del mundo real a una representación simplificada en capas temáticas. Toda esta información no va a estar lanzada a una base de datos y mezclada, debe estar organizada, ¿no? Por capas. Esta información que viene en tablas, viene en registros, como ven acá, del terreno, deben pasar a tablas, y esas tablas deben estar organizadas en capas. Capas como la capa de vías de comunicación, los núcleos de población, las zonas urbanas, los usos del suelo, la red fluvial o hídrica, ¿no? Y las curvas de nivel o alturas. La información debe estar organizada, depende del conocimiento de lo que yo quiero elaborar. ¿Está bien? Un pequeño gráfico, una muestra. Si esta es mi porción del territorio, este es un catastro más rural. Tenemos una porción del terreno determinado. Primero, este sería la red hídrica, ¿cierto? En una capa organizada. Tenemos posteriormente el límite de predios rurales, su delimitación, cada predio rural. Tenemos la vía de comunicación, cómo llegamos, cómo accedemos a cada lugar. Y los predios urbanos o las casitas, las viviendas que están dentro de cada unidad parcelaria. Si manejamos toda la información descriptiva, vamos a tener de esta manera. Esta información organizada en capas, debemos organizarla en capas para poder hacer un manejo óptimo de la información, ¿no? Y su matriz, ¿no? Como en el orden de trabajo, debe estar organizada en tablas, como le dije hace un momento, ¿no? Con su descripción y los atributos para cada elemento. Debe tener, por ejemplo, en este caso, el ejemplo es de un punto. Este punto debe tener coordenadas X, Y, tiene que tener un identificador único, el nombre de la entidad, en este caso punto es una casa, un punto, dónde se encuentra, el cantón, en qué municipalidad, en qué lugar, en qué sitio, en qué valle, en qué barrio. De repente un dato como el tipo de suelo, si el suelo es fértil, no es fértil, o otros campos, ¿no? Debe estar organizado en filas como en columnas. Hay algunos datos que se obtienen espacialmente y son automáticos, se obtienen del sistema, como en las coordenadas de repente y su representación, ¿no? Como es el punto. Y datos no espaciales, datos no espaciales o atributos temáticos, ¿no? El identificador que le ponemos nosotros, el nombre del predio, en este caso es casa 1, la ubicación, el distrito o el cantón o el lugar, ¿no? El tipo de suelo, ¿no? Y ahí vemos todo lo que es, hasta llegamos todo lo que es un sistema de información geográfico, más o menos para lo que estamos tendiendo a organizar. Ahora vamos a entrar un poco, o vamos a entrar ya a ver en detalle la parte de lo que son las proyecciones cartográficas y los sistemas de coordenadas, ¿sí? Primero, ¿qué es una proyección cartográfica? Una proyección cartográfica es una representación sistemática sobre un plano de una parte del territorio, ¿no? No feo el dibujo, pero bueno.
Esa es la idea. Una proyección cartográfica es una representación o un modo de representar en un sistema sobre un plano de una porción o totalidad de una superficie. En este caso nuestro planeta, representar lo que tenemos en campo, lo que tenemos en el territorio, representarlo a un plano. ¿Sí? La manera de presentar, la forma de representarlo es una proyección cartográfica. Un sistema de referencia geodésico, ¿no? La definición de un elipsoide se define de dos maneras: por la longitud de los radios mayor, ecuatorial y menor polar. Ecuatorial, polar, ¿sí? Por la longitud y por la longitud del radio mayor y el nivel de aplastamiento, o la relación que hay entre el radio ecuatorial y el radio polar. En cristiano, en general, la latitud, longitud y altura están referidos a un sistema de referencia geodésico en particular. Vamos a entrar acá. La forma de la Tierra, esta es la forma de la Tierra, y la forma de representarla en un sistema plano, ¿no? La forma de representarla es a través de una proyección. Tenemos una proyección definida para nuestro país, como hace un momento, en el año 2011, el IGN ya desestimó, derogó, sacó del mercado el sistema PESAT 56, y a partir de ese momento establece que se use el sistema de 84. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de usar una proyección cartográfica? Normalmente trabajamos sobre representaciones planas de superficie terrestre. Cuando trabajamos, hacemos un plano distrital, un plano de un asentamiento humano, un plano de una urbanización, un plano de lo que fuera que hagamos, un mapa temático. Esta representación es en un sistema plano. Las proyecciones planas en 2D son útiles para cartografía, topografía y muchas aplicaciones más para manejar información o representarla de alguna manera en un sistema para trabajo, un sistema de mapas, ¿cierto? Vamos a representar, en la proyección lo que nos ayuda es a representar un sistema, una porción del territorio de grandes volúmenes o poco volumen de información en un plano, y para esto se apoya en las proyecciones cartográficas. Ahorita vamos a entrar más a detalle para verlo, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo. Las unidades lineales son más fáciles de trabajar y de comprender que las angulares, ¿sí? Ese ejemplo representa, claro, ¿no? El recorrido y la distancia. Pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, a tratar de explicarlo mejor. ¿Ok? Ese no, el azul. Yo tengo un cerro al cual le hemos comido una porción de suelo acá, hemos llevado acá y hemos puesto acá. ¿Está? Y este suelo
hemos representado ahora la receta. Si yo lo veo desde acá, estoy viendo una pendiente, ¿cierto? Si yo lo veo desde arriba, estoy viendo esto y estoy viendo, por decir, curvas de nivel. Estoy representando un sistema de diferencia de alturas y lo que estoy midiendo acá en altura no es igual a esta representación de acá. ¿Se acuerdan? A, B y C. ¿Sí? Esta es la resultante, ¿cierto? Yo que estoy acá estoy representando el límite de propiedad por decir 10 por 10 por 10 por 10. Estoy representando y lo que estoy llevando, pero en realidad mi resultante es distinta. Voy a representar de esta manera el límite de esta propiedad. De acá a acá 10 puede ser, ¿no? Con esta relación, pero de acá a acá no habrá 10, acá puede haber 15. ¿Sí? Entonces usamos de esta manera las proyecciones para representar una porción del territorio a un sistema plano. Porque este de acá vamos a consolidarlo. Este es un lote. Acá hay otro lote. Acá hay otro lote. Acá hay otro lote. Acá hay una calle. Acá hay una calle. Y acá continúan. ¿Se dan cuenta? La manera de representarlo es a través de las proyecciones cartográficas. Las unidades lineales son constantes en todas las superficies de la Tierra. La manera de representarlo se refiere a que son constantes. O sea, la Tierra, en este caso la parte del Perú, está dividido en cuadrángulos. Esos cuadrángulos están conocidos y son constantes, ¿cierto? Para nuestra parte del Perú tenemos un modelo definido, como les decía, SWG84. La variación de la longitud de un paralelo es constante. Ventajas de las proyecciones cartográficas: pasar de una esfera a un sistema plano. Pasar un sistema esfera, este es un ejemplo pequeño, chico, pero si vemos un terreno mucho más grande, ¿no? Es como la figura, es como el ejemplo. Pasar a un sistema plano de trabajo, ¿sí? 3 dimensiones, pues tiene X, Y y Z. Tiene la ubicación en X, en Y y tiene la altura. Y pasarlo a un sistema de representación con coordenadas X e Y para el manejo en plano, ¿no? Pero pasarlo acá produce deformaciones, ¿no? Deformaciones lineales, angulares, toma de puntos, de áreas y de formas. ¿Cuál es la clasificación y tipos de proyecciones cartográficas? Clasificación de las proyecciones por la superficie de desarrollo, por la orientación de su eje principal, por las características geométricas y por el punto de vista. Vamos a tratar de ver las 4 poco a poco. Hay proyecciones cilíndricas, ¿sí? No sé si la han visto, son la manera de representar la Tierra en un cilindro. Las cónicas y las planas. Plana porque lo lleva a un plano. O sea que la malla de puntos, la malla de superficie de Tierra lleva a un plano.
por la orientación del eje, las normales, las transversales y las oblicuas. Por sus características geométricas conformes, los ángulos se convierten correctamente, las equidistantes, la distancia se convierten correctamente y las equivalentes, las áreas se convierten correctamente. Por el punto de vista, la ubicación del centro de proyección, las económicas, las estereoscópicas y las ortográficas. ¿Qué es la proyección UTM? Universal Transversal Mercator. La proyección UTM fue desarrollada por Heinrich Lambert en 1772 como una variación de la proyección Mercator. Se desarrolló inicialmente con fórmulas para una esfera, es una proyección cilíndrica, transversa. Es una proyección conforme, la escala es verdadera solo sobre el meridiano central y se vuelve definitiva a 90 grados del meridiano central. Esta proyección UTM divide la Tierra la pasa a representar y la divide en 60 zonas. El Perú no se le fue, está sobre los 17, 18 y 19 del hemisferio sur. Y cada porción del Perú cada zona contiene 6 grados. En distancia me parece que es 800.000 unidades. 6 grados en falso este y falso norte, es la denominación. Originalmente fue definida por el PESAT 56 y ahora en el 2011 el IGN dio como válido a partir de acá en adelante el uso de la proyección de la G84 para el manejo de información geoespacial por las entidades que manejan este tipo de información en el Perú. El factor de escala del medio central es ese. Ahora, pregunta, pero ¿y esta proyección es solamente para el Perú? ¿Ese sistema UTM, esta representación es solamente para el Perú? Sí. Para Ecuador, por la forma de la ubicación del territorio, tiene otro tipo de proyección. Y no necesariamente es ni esta ni esta. Igual que para Brasil, igual que para Argentina, igual que para Chile. Para nosotros, este modelo B264 es el que más se asemeja a nuestro territorio, ¿no? Ya que la Tierra no es una figura matemática exacta, se dice que es
una intersección entre un geoide y un... Bueno, estoy exagerando, ¿no? Exageré mucho. Entonces la Tierra es como un esferoide y como un geoide. En algunas partes del mundo se asemejan más y en otras partes se asemejan menos. Entonces, la representación matemática se le llama proyección cartográfica, para graficarlo, cartografiarlo. Para el Perú, esta proyección, la que usamos hoy en día, es la WGS. Pregunta de tipo. Pero hace unos años usábamos la proyección, la PESAT 56, registros públicos, COFOPRI, usó la PESAT. Y todo eso la debo transformar al WGS 84. Se debe transformar, se debería toda la información predial generada con esa proyección, ¿debería transformarla? La respuesta es no. La información no debe transformarse. La información debe mantenerse en el formato, en el formato en el cual se obtuvo. Perdón. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la próxima clase cuando hagamos GPS, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Este cable me tiene loco. Si yo estoy acá, tomando mi posición, vamos a poner acá, tengo mi posición, y mi equipo GPS está calibrado para tomar un dato en PESAT 56. Voy a tener mis coordenadas X y esta coordenada. Si yo tomo ese mismo dato, si calibro mi equipo en WGS 84, ¿voy a tener la misma coordenada? No. No. Y no es por la ubicación, sino porque este valor matemático de representación es distinto. Es distinto. Este valor en esta ubicación, cuando hace la polarización con los satélites, haya una media. Esta media no solamente es la ubicación del predio y con dónde lo tomen los datos los satélites, sino que este modelo matemático, esta fórmula que se está introduciendo acá, es para este valor y tiene este resultado. Este valor de acá de toma de dato es distinto. Si yo lo transformo de acá para acá, estoy tomando en cuenta los valores de promedio para obtener el dato. No, solamente voy a cambiar la fórmula. Pero este punto, antes de que me dé este dato, esta coordenada, este punto en su momento ha sido una nube de puntos. Esa nube de puntos, para que llegue a tener esta corrección, el GPS, la máquina, ¿qué ha hecho? Ha tomado todos y ha hecho una media. Y esa media es este punto. ¿Sí? He hecho lo mismo acá. Entonces, al yo hacer una transformación, el margen de error de ambos lo estoy dejando de lado. Por eso es que la base de datos de registros públicos se mantiene en PESAT 56. Por ejemplo, para minería no se cambia. Para el sector minería, el sistema de proyección de trabajo, para muchos sectores, trámites dentro del ministerio, se sigue manejando el PESAT 56 y se va a seguir manejando el PESAT 56 porque esa información
se obtuvo en esa proyección. No se debe de cambiar, no se va a cambiar. Pero eso sí, a partir del 2011, toda la información que yo genere, debe ser MW84. Toda la información. ¿Qué otra indicación? No es bueno, de repente puede ser manejable, que yo haga este tipo de transformaciones con un software, porque todos los software lo hacen para sitios pequeños, de repente, aunque los registros públicos tampoco lo aceptan. Siempre hay un margen de error cuando uno transforma un dato. Si usted pónganse a practicar en su software, el ArcGIS, en el GBSIG, en el QGIS, pónganse a practicar, llevarlo al PSAT, traerlo a WGS y llevarlo. El valor no siempre va a ser el mismo. O sea, no es que yo lo cambie de 611 y va a regresar a 600 y no 611, no. Porque le aplico una fórmula a cada momento y sigo generando y sigo aumentando error. ¿Ok? ¿Qué más podemos indicar acá? Si ustedes entran al Google Earth y pasan el mouse, van a darse cuenta que en la parte de abajo de la pantalla, de pronto, que están en un sistema y de pronto salen a otro. No sé si acá puedo salir algún momento Google Earth. No puedo salir de Google Earth. Entonces, el sistema, el GIS o el manejador de mapas o el software SIG que manejen debe tener, tiene de hecho esa facilidad de leer, si lo ubicamos un punto en sus coordenadas, de cuándo leer qué zona. ¿Sí? A lo que iba. Por ejemplo, si estoy en el departamento de Lambayeque y quiero generar un mapa, pero tengo que estar en mi zona, el lugar que voy a levantar está en dos zonas geográficas, 17 y 18. Debo usar una sola zona para representar la información. ¿Cuál es la recomendación? Que utilicen de repente cualquiera o la 18, o traten de optar por la opción de la mayor porción de terreno donde está. ¿Sí? Claro, si están en Piura, definitivamente casi todo Piura está en zona 17, para que tengan un solo geodatabase, un solo sistema cartográfico, un solo sistema de levantamiento de información. Si van a manejar la información distrital, provincial, y van a tener traslape de dos zonas, solamente trabajen en una. Toda la información la manejan en zona 17 y 18 en un solo sistema de proyección. Genérenla en el que hoy en día ya está reglamentado, en el de 2011, y eviten estar transformando coordenadas. ¿Sí? ¿Algún otro? Ya vimos en las zonas acá. Como les indicaba, el Perú está dentro de 3 zonas geográficas. En un sistema de información normalmente van a tener una disyuntiva. Como trabajan en un GIS, van a tener, si es un mapa del Perú, y van a tener su grilla. Recomendación: si es el mapa del Perú,
utilizarán una grilla plana ¿sí? Una es plana, unidades planas o unidades geográficas. La recomendación es que usen coordenadas geográficas cuando hablamos de mapas de extensión grande. Si hablamos de mapas de extensión pequeña, como por ejemplo el plano hablaba hace un momento, este mapa sí ya lo pueden manejar en coordenadas ¿no? Planas, ¿sí? Para extensiones pequeñas usen coordenadas planas para representar, y para extensiones grandes coordenadas geográficas para representarlo, ¿sí? El manejo de la información, la cantidad de información va a determinar su representación, ojo.